Hola, el día de hoy vamos a presentarles sobre artritis reumatoide. Nuestro grupo está compuesto por Andrés Mauricio Cuervo, Juan Daniel Ramírez y yo, Nicole Wagner. El contenido de nuestra presentación se va a dividir en estas 6 partes principales, las cuales son una introducción, la epidemiología, la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la artritis reumatoide. En primer lugar, como una breve introducción, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida, que se caracteriza por una poliartritis simétrica y la forma más común pues de la artritis inflamatoria crónica es esta. Dado que este tipo de artritis es persistentemente activa, a menudo da como resultado la destrucción del cartílago y los huesos articulares, que resulta en una discapacidad funcional, por lo cual es muy vital y muy importante diagnosticar y tratar esta enfermedad de manera temprana y agresiva antes de que se produzca el daño de forma irreversible y afecte la calidad de vida del paciente. Esta enfermedad también puede tener repercusiones sistémicas y también puede dar lugar a diversas manifestaciones extraarticulares que incluyen fatiga, nódulos subcutáneos, afectación pulmonar, entre otros que vamos a discutir más adelante. Bueno, respecto a la epidemiología, básicamente vamos a enfocarnos en dos datos. Si quieres, Nico, pasa la siguiente diapositiva. Listo, nos vamos a enfocar en presentar dos series de datos que son los datos globales y los datos ya centrados a nivel Colombia. Cuando hablamos y cuando miramos la epidemiología de la artritis reumatoide a nivel global, vemos que alrededor del mundo tiene una prevalencia del 0,5 al 1% de la población. Ya centrándonos más en Latinoamérica, tiene una prevalencia que es cercana al 0,5%. Y hay datos que son como importantes o curiosos que podemos tener en cuenta. Y es que la mayor prevalencia de artritis reumatoide se encuentra en comunidades indígenas de Estados Unidos. Más exactamente en las comunidades Yakima, Chippewa y Pima, con un 3,49% de prevalencia y un 5,3% de prevalencia en las últimas dos, siendo estas como las poblaciones donde más artritis reumatoide se ha documentado. Ya cuando nos enfocamos ya en la artritis reumatoide en Colombia, vemos que en los pacientes que tienen más de 18 años, la artritis reumatoide tiene una prevalencia de cerca del 0,52%, siendo las mujeres las más afectadas con cerca de una prevalencia de 1,21%. Y vemos que la edad en la que más se presenta esta enfermedad para mujeres en Colombia es en un rango de los 70 a 74 años, con una prevalencia del 1,97%. Otros datos que también podemos mencionar es que Bogotá es la ciudad con mayor número de casos de artritis reumatoide en Colombia, con alrededor de 64,000 casos reportados para el 2018. Sin embargo, cuando miramos y cuando hacemos ya, cuando lo observamos respecto a la cantidad de habitantes de cada zona, vemos que Cesar es el departamento con mayor prevalencia, con cerca de 1,13%, pues siendo este el departamento con mayor prevalencia de artritis reumatoide, pues a que Bogotá sea la ciudad con más casos. La edad promedio en Colombia en la que aparece esta enfermedad es cercana a los 41, más o menos 14 años, y la edad de mayor prevalencia está muy cercano pues al nivel que ya había mencionado antes, que es hacia de los 70 hacia los 75 años, que después es la edad con más casos donde más casos de artritis reumatoide se han documentado. ¿Listo, Nico? Bueno, siguiendo con la fisiopatología, si quieres pasemos a la siguiente, Nico. Es importante primero mencionar que hay dos subtipos principales de artritis reumatoide. Y pues estos dos se caracterizan por la presencia o la ausencia de anticuerpos antiproteína citrullinada o, digamos, cuando lo abreviamos, ACPA. Pero para entender esto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esta citrulinización, explicarla, la citrulinación, perdón. Es que básicamente la citrulinación es un proceso enzimático, pues que es catalizado, valga la redundancia, por una enzima que se llama peptidilarginina de iminasa, que si lo abreviamos es PAT. Y pues esta enzima es dependiente de calcio. Esta enzima lo que hace
es que cambia una arginina que está cargada positivamente a una citrulina polar, pero que es neutra, como resultado de una modificación post-traduccional. Los anticuerpos antiproteína citrulinada se detectan en aproximadamente el 67% de los pacientes con artritis reumatoide, lo que nos indica pues que este subtipo de la artritis reumatoide es el más frecuente y pues es el que más se documenta, por lo cual nos vamos a enfocar acá en explicar este subtipo de artritis reumatoide, que son los que tienen la presencia de anticuerpos antiproteína citrulinada. La artritis reumatoide se puede desencadenar en sitios potenciales, tales como el pulmón, como la cavidad oral, intestinal, etc. Estos aparecen a partir de una interacción entre genes, entre factores ambientales, que se caracterizan pues, por la aparición de citrulinización de autoproteínas, que va a resultar en una producción de anticuerpos contra péptidos citrulinados. Ya había mencionado que habían factores ambientales, factores epigenéticos, que suelen aparecer, por ejemplo, la exposición pulmonar a agentes nocivos, a agentes infecciosos, como la Perfiromona gingivalis, como el virus del Epstein-Barr, etcétera, el microbioma intestinal, factores dietarios, pueden inducir a la citrulinización y pues a que haya una maduración de autoproteínas, pues más específicamente de anticuerpos antiproteína citrulinada. Esta citrulinización, como ya se los mencioné, es catalizada por la enzima pues, peptidilarginina deaminasa. Bien, en la artritis reumatoide, pues una vez, pues digamos que se da toda esta exposición a antígenos, toda esta interacción entre genes, entre factores epigenéticos, ambientales, etcétera, los granulocitos y los macrófagos pueden empezar a secretar esta peptidilarginina deaminasa, que recordemos es la enzima que se encarga de hacer la citrulinación. Como empiezan a secretar esta enzima, pues se empiezan a producir más proteínas citrulinadas. Al haber más proteínas citrulinadas, básicamente lo que se va a producir es una respuesta anormal de anticuerpos, de producción de anticuerpos. Entonces va a haber una elevación en la producción de anticuerpos antiproteínas citrulinadas y pues esto en respuesta a que va a haber una citrulinización de una variedad grande de proteínas. Por ejemplo, se van a citrulinar proteínas como la fibrina, la vimentina, la fibronectina, el antígeno nuclear 1 del Epstein-Barr, etc. Entonces, al haber pues estas dos cosas que son como una cosa importante para como ir sintetizando, es que uno va a haber un aumento pues de la enzima que hace la citrulinización y pues por este aumento va a haber un aumento en los anticuerpos, van a haber más proteínas citrulinadas. Al haber más proteínas citrulinadas va a haber un aumento en los anticuerpos que se producen contra las proteínas citrulinadas. Entonces van a haber muchos neoantígenos de citrulinación que lo que van a hacer es activar células T dependientes del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que van a su vez pues, a ayudar a las células B a que produzcan más anticuerpos antiproteína citrulinada. Listo, si quieres pasamos a la siguiente, Nico. Bien. Ya avanzando, digamos, la enfermedad en su progreso, vemos que lo que explicábamos antes era como esta fase de activación, donde se producen, donde hay un aumento de las proteínas citrulinadas y un aumento en la producción de anticuerpos antiproteína citrulinada. Una vez se produce todo esto, lo que va a pasar es que muchas células y pues muchas citocinas proinflamatorias van a jugar un papel importantísimo en el desarrollo de la artritis reumatoide. ¿Por qué? Pues si bien hay unos sitios donde se desencadena todo este proceso inflamatorio, los sitios principalmente afectados básicamente son todo el compartimiento sinovial, el tejido sinovial, que lo que va a pasar es que se infiltra por leucocitos y pues el líquido sinovial va a estar también inundado de mediadores proinflamatorios que se producen para inducir una cascada inflamatoria, pues que se caracteriza por interacciones entre estos sinoviocitos, que son células similares a los fibroblastos, con las células del sistema inmune innato, tales como por ejemplo los monocitos, los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas, etcétera. Pero también con células del sistema inmune adaptativo, como las células T y las células B. Todas estas, básicamente, todo esto va a generar como una cascada inflamatoria, que son todo lo que nosotros vemos acá, cada una de estas células generando una cascada inflamatoria de citocina, celular, etc. Bien, una cosa importante que también debemos mencionar es que las células endoteliales contribuyen a una angiogénesis extensa que va a favorecer a la fisiopatología de la enfermedad.
La última etapa de esta enfermedad es la etapa fulminante, donde el tejido sinovial se vuelve hiperplásico, donde hay daño del cartílago, donde hay una erosión ósea y pues empiezan a aparecer también consecuencias sistémicas. Y después de todo esto, básicamente la reabsorción ósea crea erosiones óseas que generalmente se encuentran en lugares donde la membrana sinovial se inserta en el periósteo. Este área se conoce como el área desnuda, que pues se caracteriza básicamente por estar como descubierta. Y ya lo último, digamos, que nosotros vemos acá en estos dos cuadritos, y ya es como lo que ya el estadio final de la artritis reumatoide como tal, es que la destrucción del hueso subcondral puede resultar en la degeneración del cartílago auricular del cartílago articular, perdón, y como resultado de una disminución de los osteoblastos y un aumento de los osteoclastos y los sinoviocitos, pues va a generar todo, digamos, el cuadro final, que es como toda esta deformación de las articulaciones. Y pues finalmente todo esto puede llevar también a manifestaciones sistémicas, que ya son como los estadios finales de la enfermedad. Listo, entonces, pues ya sabiendo la fisiopatología, vamos a hablar un poco sobre la presentación clínica. La incidencia de la presentación de la artritis reumatoide aumenta entre los años 25 y 55, pero se puede presentar a cualquier edad. Los síntomas de presentación suelen ser el resultado de la inflamación de las articulaciones, los tendones y las bursas. Los pacientes a menudo se pueden quejar de rigidez articular en la mañana, que dura al menos una hora y se alivia con la actividad física. Y las primeras articulaciones que se afectan en esta enfermedad suelen ser las pequeñas articulaciones de las manos y las de los pies. El patrón inicial de afectación articular puede ser monoarticular, que es solo una articulación, oligoarticular de 2 a 4, o poliarticular cuando son más de 5 articulaciones involucradas. Y por lo general, estas se afectan de una forma simétrica. Hay algunos pacientes que tienen artritis inflamatoria con muy pocas articulaciones afectadas para ser clasificados como pacientes con artritis reumatoide, y esta puede ser llamada artritis inflamatoria indiferenciada. Sin embargo, estos pacientes tienen más probabilidad de ser diagnosticados más adelante con artritis reumatoide y pueden terminar teniendo un mayor número de articulaciones sensibles inflamadas con un factor reumatoideo positivo o anticuerpos anti-CCP positivos también. Entonces, pues es importante tener en cuenta a esos pacientes al evaluar la presentación clínica. Una vez se establece este proceso patológico de la artritis reumatoidea, las muñecas, las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales se destacan como las articulaciones que son más frecuentemente afectadas. La afectación de la articulación interfalángica distal, que se saquemos ahí como DIP, puede ocurrir en la artritis reumatoide, pero por lo general es una manifestación más común de la osteoartritis de una forma pues coexistente con la artritis reumatoide. Y es importante saber que puede generarse una tenosinovitis del tendón flexor, y esa es una característica frecuente de la artritis reumatoide que conduce a una disminución del rango de movimiento, y pues eso conduce a una reducción de la fuerza de agarre y genera un dedo en gatillo. Otras deformidades crónicas irreversibles que se pueden presentar con la artritis reumatoide es una destrucción progresiva de los tejidos blandos. Y pues aquí tenemos tres ejemplos de las más comunes que se pueden presentar, que son cuando hay una desviación cubital debido a una subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas con una subluxación o dislocación parcial de la falange proximal, lo cual se conoce como una deformidad en cuello de cisne, cuando hay, por ejemplo, una hiperextensión en la articulación proximal interfalángica con flexión de la articulación distal interfalángica. También puede haber una deformidad en ojal cuando hay flexión de esa articulación proximal interfalángica con hiperextensión de la articulación distal interfalángica. Y por último, una que se llama deformidad en la línea Z, que como podemos ver ahí es cuando hay una subluxación de la primera articulación metacarpofalángica con una hiperextensión de la primera articulación interfalángica pues proximal. Y pues aparte de estos también se pueden generar daños a los tendones, a la cápsula articular o a otros tejidos blandos en estas pequeñas articulaciones que acompañan pues este tipo de daños irreversibles. También es importante saber que puede haber algo que es cuando hay una inflamación de la estiloides cubital y una tenosinitis del extensor cubital del carpo que pueden causar una subluxación y resulta en algo que se llama movimiento de tecla de piano de la estiloides cubital, pero pues esto es algo que no necesariamente es tan común como estas tres deformidades que tenemos aquí. Y también podemos tener afectaciones en los pies.
que pues es una característica temprana de la enfermedad, con inflamación crónica del tobillo o regiones medio tarsianas que pueden aparecer más tarde y producir un pie plano. Algunas articulaciones más grandes, incluidas como las rodillas o los hombros, a menudo se pueden ver afectadas, pero estas suelen permanecer asintomáticas mucho más tiempo en comparación pues, a las de los dedos. También se puede presentar afectación atlantoaxial de la columna cervical y pues esto tiene potencial de causar mielopatía compresiva y un tipo de disfunción neurológica pues por la misma lesión que está comprimiendo ahí los tractos que están pasando por esa zona. Las manifestaciones neurológicas rara vez son un signo cardinal o un síntoma de presentación de esta enfermedad atlantoaxial en la artritis reumatoide, pero con el tiempo pueden evolucionar a generar una inestabilidad cráneo-cervical cuando está C1 sobre C2 en esta lesión. Y esta prevalencia de subluxación atlantoaxial ha ido disminuyendo en los últimos años y es alrededor de menos de 10% de los pacientes. Y como mencionaba al inicio, también pueden aparecer manifestaciones extraarticulares y sistémicas durante el curso de la artritis reumatoide, hasta en un 40% de los pacientes. Y pues los pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad extraarticular son los que, por ejemplo, tienen antecedentes de tabaquismo, tienen un inicio temprano de discapacidad física significativa y tienen un factor reumatoideo anticuerpo anti-CCP positivos. Dentro de las muchas manifestaciones extraarticulares que se pueden presentar, las más comunes pueden ser los nódulos subcutáneos, como podemos ver en esta imagen. También puede aparecer el síndrome de Sjögren secundario, puede haber enfermedad pulmonar intersticial y nódulos pulmonares o anemia. Y pues estas son las más comunes, pero como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos varias manifestaciones extraarticulares que se pueden presentar en esta enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. Nikki, por favor, la siguiente. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, como nos está diciendo Nicole, hay una serie de signos y síntomas muy importantes y sobre todo cardinales de la artritis reumatoide, que es, pues como dijo, una inflamación crónica. Entonces, digamos que a manera de resumen, ya que ya se explicó, básicamente hay sensibilidad a la palpación de articulaciones, pueden estar calientes, hinchadas, puede haber una rigidez articular que generalmente empeora en las mañanas y después de la inactividad. Además puede haber cansancio y hasta pérdida del apetito. En la artritis reumatoide, sobre todo en la precoz, es importante recordar que afecta primero a articulaciones pequeñas. Cuando un paciente tiene síntomas o signos de dolor en articulaciones como lo son la cadera, los hombros, los codos, se habla de una enfermedad mucho más crónica, de larga data, que lleva muchos años probablemente subdiagnosticada y esto hay que tenerlo en cuenta. Alrededor de 40% de las personas que tienen artritis reumatoide también padecen de signos y síntomas extraarticulares, como podría ser en la piel, los ojos, los pulmones, como nos decía Daniel. Entonces eso es otra cosa a tener en cuenta. Los resultados de laboratorio o paraclínicos van a ser muy importantes para el diagnóstico, los veremos después. Y los estudios radiográficos también son una ayuda clínica muy importante para poder diagnosticar la artritis reumatoide. Algo importante, digamos, de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide es que en 2010 el Colegio de Reumatología Americana creó 10 criterios que se utilizaron usualmente para la realización de investigaciones científicas y estos criterios no eran tomados como diagnósticos. Sin embargo, estos criterios clasificatorios fueron tan importantes que se decidió que si cumplían igual o seis o más criterios, se podía diagnosticar una artritis reumatoide. Siguiente. Entonces, en cuanto a la clasificación, una cosa importante para hablar aquí sería que, pues como se dijo, los criterios clasificatorios son la manera en la que uno básicamente puede diagnosticar una artritis reumatoide. Cuando hay una afectación de una sola articulación, el paciente tiene 0 puntos y una muy baja probabilidad de padecer artritis reumatoide. A medida de que el paciente empieza a verse comprometido articulaciones y sobre todo articulaciones pequeñas,
hay una más clara relación con respecto a su sintomatología y el cuadro clínico de una artritis reumatoide clásica. Además de eso, los análisis serológicos como los anticuerpos anti-CCP por ejemplo, la negatividad o positividad del factor reumatoide son análisis serológicos importantes para poder cumplir con los criterios clasificatorios de la artritis reumatoide. Por otro lado, también la duración de los síntomas. Como se sabe, la artritis reumatoide es una enfermedad básicamente sistémica que compromete por mucho tiempo y de muchas maneras a los pacientes. Un paciente que lleva menos de 6 semanas con sus síntomas probablemente no tiene una artritis reumatoide o apenas está iniciando, por lo que será difícil de diagnosticar. Pero en cambio, un paciente que lleva más de 6 semanas, más de 2 meses, con la misma sintomatología, se vuelve un paciente crónico que posiblemente tiene una afectación mucho más sistémica que local. Entonces, dentro de los criterios clasificatorios, estos criterios solo funcionan para pacientes que ya se diagnosticaron con al menos una articulación con sinovitis clínicamente definida. Y como ya lo he dicho, 6 o más criterios nos ayudan a diagnosticar o declarar un cuadro de artritis reumatoide definido. Siguiente. En cuanto a los datos de laboratorio o paraclínicos, muy importante las pruebas serológicas, sobre todo los anticuerpos anti-CCP, son realmente el gol estándar para poder diagnosticar una artritis reumatoide. La especificidad que tiene esta prueba serológica es del 95% y también nos ayuda a diferenciar otras patologías. Muchas veces el dolor articular puede ser confundido eh, digamos, entre una enfermedad sistémica y una enfermedad local. Hay, digamos, personas de la tercera edad que les duele la muñeca o una articulación en particular, pueden pensar en tener artritis y los médicos pueden hasta llegar a inferirlo o a pensarlo. Sin embargo, si la prueba antiproteína citrullinada sale negativa, es muy improbable que el paciente tenga artritis reumatoide. Otra prueba importante son los isótopos del factor reumatoide. El factor reumatoide tiene una especificidad del 75 al 80% y también es muy importante tenerlo en cuenta. Estas dos pruebas realmente son lo que nos ayuda a nosotros a diagnosticar la artritis reumatoide. También es importante aclarar que del 1 al 5% de la población normal va a tener este factor reumatoide aumentado o positivo de una manera basal, por lo que si una persona tiene simplemente este factor reumatoide aumentado, no se puede del todo declarar que también tenga artritis reumatoide. Hay que hacer una investigación más avanzada y profunda de su enfermedad para declararla. Por último, el análisis del líquido sinovial es importante. No solo la articulación se ve afectada, sino también la inflamación periarticular que se da. Entonces, cuando un paciente tiene entre 5.000 y 50.000 células por microlitro, que estas células, como nos dijo Daniel, son usualmente leucocitos, hay una inflamación crónica. Esta inflamación crónica pues nos confirma de que hay un proceso patológico que lleva mucho tiempo y que probablemente es de un origen sistémico y no local. Los cuadros no inflamatorios como la osteoartritis solamente tienen un recuento de menos de 2.000 células por microlitro. Esta es otra prueba de laboratorio importante que nos ayuda a diferenciar la artritis reumatoide de otras patologías. Siguiente. Por otro lado, los estudios imagenológicos son una ayuda realmente importante. La radiografía simple es el medio imagenológico diagnóstico de la artritis reumatoide. Ahorita vamos a hablar de otros medios radiográficos que se pueden utilizar, pero realmente los estudios, dentro de los estudios imagenológicos, la prueba con menor precio y mayor beneficio son los rayos X. Realmente los hallazgos que se pueden hallar son múltiples, dentro de ellos pues la osteopenia periarticular, como se puede ver en la imagen, el edema de partes blandas, la disminución simétrica del espacio articular y las erosiones subcondrales. Todo esto se puede conseguir con tan solo una radiografía simple, por lo que es importante tenerla en cuenta y utilizarla lo antes posible cuando se sospeche de un paciente con artritis reumatoide. Siguiente. Sin embargo, también hay pruebas, digamos, más avanzadas que pueden ser de ayuda
para poder diagnosticar la artritis reumatoide. Una de ellas es el TAC. El TAC tiene una mayor sensibilidad para la identificación de sinovitis y derrames articulares, por lo cual en una enfermedad avanzada podría ser un buen medio para utilizar, además de que nos ayuda a ver cambios en hueso y en médula ósea. Y por otro lado, hay otra gran ayuda que es la ecografía, que nos ayuda a detectar erosión y también a detectar sinovitis, mucho más fácil que en una radiografía simple. Otras ventajas de la ecografía es que es portable. Hay una portabilidad del ecógrafo, no hay necesidad de radiación y es menos costosa que la TAC, pero más costosa que los rayos X simples. Entonces, pues todas estas ayudas radiográficas son importantes para el diagnóstico certero de la artritis reumatoide. Siguiente. Y por último, pues vamos a hablar del tratamiento. En cuanto al manejo, el manejo es realmente específico para la enfermedad. Vamos a utilizar usualmente antiinflamatorios, usualmente de tipo de manejo agudo, y crónicamente se utilizarán biológicos, estos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, tanto biológicos como no biológicos, que se utilizarán para poder tratar la artritis reumatoide. Dentro de ellos están pues el que ya conocemos nosotros claramente, el metrotexate, el más común, el usado, la leflunomida que se puede utilizar en coterapia con el metrotexate, y otros biológicos como podría ser el infliximab o el adalimumab, la hidroxicloroquina, entre otros. Siguiente. Aquí lo más importante es hablar del manejo agudo y crónico. En el manejo agudo es un paciente que viene sin ser diagnosticado por semanas o meses, entonces necesita un manejo agudo del dolor. Esta es una enfermedad que realmente afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y es importante tratar toda la parte de dolor de ellos. Los AINES usualmente se pueden utilizar por 5 días y posteriormente se pueden utilizar corticoides que alivien un poco la sintomatología que estos pacientes padecen. Sin embargo, el real tratamiento curativo, curativo y también para el tratamiento de estos pacientes son de verdad los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Entre ellos, los biológicos confieren un mejor pronóstico y deben ser el manejo inicial y temprano para la artritis reumatoide. Ahorita vamos a ver las diferentes etapas del manejo y cómo se pueden ir agregando medicamentos, pero lo importante para llevarnos de aquí es que los medicamentos modificadores de la enfermedad, los antirreumáticos biológicos, son mejores que los no biológicos y ayudan realmente a tratar la enfermedad y no solo a aliviar los síntomas. Siguiente. Por otra parte, aquí está el algoritmo para el tratamiento de la artritis reumatoide. La primera línea, como ya se había hablado, son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o DMARDs por sus siglas en inglés, como lo sería el metrotexate, que se puede utilizar con AINES o glucocorticoides por un periodo no tan prolongado. Estos glucocorticoides deben cederse por todos los efectos adversos que confieren en su tratamiento. La alternativa, digamos, estrategia alternativa que se puede utilizar cuando, digamos, el metrotexate está contraindicado es utilizar la leflunomida o la sulfasalacina. Si el paciente llega a metas con su tratamiento, hay una mejora de su sintomatología y una mejora en la calidad de vida, se deja esta primera línea como tratamiento sostenido. Si esto fracasa, se lleva a una segunda línea de tratamiento en donde se combinan un DMARD biológico con un DMARD no biológico o dos DMARDs biológicos. Entonces uno podría utilizar un infliximab con un metrotexate o un metrotexate con una leflunomida. Son diferentes terapias que ya cada médico, dependiendo de su paciente, puede individualizar y usar de la manera que vean mejor. Si esto tampoco sirve, se lleva pues a diferentes terapias que ya están en la tercera línea, en la cuarta línea. Y lo importante aquí, otra cosa importante para aclarar, es que los pacientes pueden llegar a tener una remisión de síntomas totales. Hay pacientes que probablemente no se curen, pero hay otros pacientes que
refieren una sintomatología mínima o tal vez nula después de un tratamiento efectivo con estos fármacos, y por ende es importante entender bien las pautas de cómo utilizarlos para que los pacientes realmente adquieran el mejor beneficio posible. Siguiente. Entonces, ¿cuáles eran las dosis y los efectos secundarios y la valoración que se tiene que hacer de estos fármacos? Aquí mostramos los más importantes y dentro de ellos el metrotexate. La dosis inicial es de 10 a 25 miligramos semana y debe estar acompañada por también una administración de ácido fólico de 1 miligramo al día para disminuir los efectos tóxicos del metrotexate. ¿Cuáles son los efectos tóxicos adversos del metrotexate? La hepatotoxicidad, la mielodepresión, las infecciones, neumonitis intersticial y pues el embarazo pues tendría que evaluarse realmente si se puede utilizar el metrotexate o no. Otros efectos secundarios mucho más frecuentes son las náuseas, la diarrea, la alopecia, la fatiga. Hay que valorar en estos pacientes la función renal y también la función hepática. Usualmente con el uso de metotrexate se elevan las transaminasas y todo el perfil hepático del paciente, por lo cual es importante ver qué contraindicaciones tendría un paciente que también tenga afectaciones hepáticas o a nivel renal. Y pues como está diciendo, hay que tener una vigilancia seriada de la concentración de creatinina, que usualmente es cada 3 meses. Otros medicamentos que se pueden utilizar son la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, que pues aquí se pueden ver sus dosis y también tienen efectos adversos graves. Entonces la hidroxicloroquina no se puede utilizar en pacientes con afectaciones cardíacas porque es cardiotóxica. Y por otro lado, em, la sulfasalacina tiene que estar contraindicada en pacientes que tengan anemia de cualquier tipo porque genera una anemia hemolítica por deficiencia del G6PD. Otros efectos adversos y los efectos adversos más comunes de estos de MART son náuseas, diarrea y cefaleas. Realmente es lo que los pacientes refieren. Y hay que individualizar el seguimiento y la vigilancia seriada dependiendo del fármaco que se esté utilizando. Siguiente. Entonces, muchas gracias. Esta sería nuestra presentación y pues cualquier pregunta que se tenga, estamos atentos. Estas son las referencias de la presentación. Muchas gracias.